Buenas en sus hogares cerrando la noche, que llega a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón, 26 Claro, 67 de Aster. Y como siempre, aquí acompañado de don Giovanni Almonte y de los Santos. De los primeros días, Giovanni, ¿ok? Bueno, no importa, primero o último, como quiera. Todos vamos para allá. Buenas Llegan. noches, Junior. Buenas noches, los amigos televidentes. Nada, aquí, contento, compartir un día más, un escenario más con ustedes. Y tú sabes, Junior, que me preocupa, antes de que tú entres con tu comentario, que siempre en el país hay un debate, siempre hay un tema que está en la esfera política y social. El día pasado fue lo del comité político del PLD, luego viene la expulsión de los vinchos o la renuncia de los vinchos, luego viene el asunto que tiene que ver con la escasez, que no hay agua, los incendios forestales, y ahora vemos que lo que está sonando y lo que más tormento está dando es el famoso aumento y el pacto que no logran ponerse de acuerdo el sector sindical y el sector patronal. Y hoy, por quinta vez más, suspendieron la reunión de los sindicatos y el sector patronal, donde se busca un advenimiento, un acuerdo para establecer o disponer un sueldo mínimo, un aumento. Recuérdate que había una oferta del sector sindical de un 30%. El sector patronal nunca dijo qué monto ni qué porcentaje le convenía, pero ahora están ofreciendo un 8.9%, ni siquiera un 10%. Y el sector sindical, pues, ante tal posición, han rebajado la posición de ellos de un 30 a un 25. Yo lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo este dime y direte o tratar de ponerse de acuerdo o buscar, tú me das, yo te doy, o si tú me das el 25, va a ser exclusivo para empresas con tal personal? Ahora lo que están buscando el sector patronal es que como que redefinan las empresas para poder otorgar el aumento al salario mínimo. Estoy de acuerdo con ellos, ahí estoy de acuerdo, porque tú no puedes a una empresa pequeña de 30 a 40 empleados ponerle un sueldo mínimo igual a una empresa grande de 500 o 1000 empleados. Ahí estamos totalmente de acuerdo, porque tú tienes una nómina, tú tienes unos gastos fijos de planta física, operativo, energía eléctrica, TCS, seguridad social, impuestos sobre la renta, todo ese tipo de cosas que absorbe a las empresas pequeñas y muchas veces pues la lleva hasta la quiebra. Pero yo creo que si vamos a identificar los aumentos por sectores, que lo hay, siempre ha existido, siempre lo hemos visto, que en el sector, por ejemplo, de hotelería, es diferente los sueldos al sector manufactura, al sector construcción, siempre han sido diferentes los sueldos, siempre, zona franca, siempre han sido diferentes. Pero vamos a clasificar las empresas, y como dijimos ayer, Junior, en estos días en el programa, vamos a clasificar las empresas y vamos a poner un sueldo que indexe con la inflación, y ya no vamos a, y que se revise cada cierto tiempo. Estoy de acuerdo con el espíritu de hacer la clasificación de las empresas. Sí, sí, sí. Pero de entrada creo que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con el aumento salarial. Antes de. Pero claro, antes de. Definir si un 15, si un 18. Dicho, el sector patronal diseñó muy bien su estrategia. Todo el tiempo. La diseñó muy bien. Pero recuerda que había una campaña de modificación del Código de Trabajo. Entonces, supeditada al aumento. Lo que se impone es pactar el aumento. Yo te dije anoche que me imagino que lo más que se va a conseguir con sueldo es un 3% adicional a lo del último aumento que fue de un 12%, que igualmente el sector de los trabajadores estaba planteando un 30%. Al final se transaron en 12%. Esa propuesta es la primera puja. Es la primera puja, sí. A partir de ahí. Sí, porque entonces ahí se toman posiblemente no habían colocado cartas sobre la mesa todavía. O 2 meses más. Resulta que cuando se pacta el acuerdo no va a ser retroactivo. Exacto. No va a ser retroactivo y van ganando tiempo. Mientras tanto. Así que son los abogados. Mientras tanto, y algunos comunicadores y periodistas tienen estrategias también para respaldar las cosas y sacar capital. Ya. Todo el mundo tiene su estrategia. No hay que ser abogado, solamente hay que ser ser humano. Porque, aunque me salga del tema, te he dicho también que muchas veces se cree que las malas son las profesiones y no las personas. Porque si fuera así, no estuviéramos nucios y cura
violando carajitos, Sí, sí, sí. y empreñando carajitas. Sí, sí. Si fuera la profesión, o no estuviéramos médicos Son los hombres. haciendo cosas malas. Son los En hombres. definitiva, es el ser humano que tiene lamentablemente debilidades que a veces son aberrantes. Pero no es el tema. El tema es el problema del salario en la República Dominicana. Que hay que salir de eso, Giovanni. Ya. Eso es urgente. Y yo he dicho, el presidente de la República, aunque no es de su competencia, porque es un árbitro en esta discusión, tiene que prestarle atención a este tema, más allá de lo que pueda estar haciendo la ministra de Trabajo, porque esto es un asunto que hay que definirlo como de prioridad nacional. ¿Eh? Es un asunto de carácter público y por lo tanto amerita el concierto y las voluntades de todas las fuerzas vivas de la República Dominicana. No es posible que sigamos manteniendo los niveles salariales que hasta hoy siguen vigentes en la República Dominicana. Y no hablemos de lo que ha sido el comportamiento histórico de los últimos años del salario, que lamentablemente, a pesar de que la economía tiene más de 15 años, posiblemente 20 años creciendo en la República Dominicana, lo que es de éxito para muchos, pero para la clase trabajadora no ha servido de nada porque su salario, en la medida que ha crecido la economía, ha decrecido el salario. Nos adolecemos de una política salarial que no se resuelve pura y simplemente cada año o cada 2 años estar convocando a encuentros para definir cuál es el salario de los próximos 2 años. Pienso que ya de eso está bueno, de que cada 2 años estemos en la misma discusión. No, vamos a hacer un corte, vamos a aumentar ahora el salario. Perfecto, es el 25%, es el 30%, o es el 18%, o es el 20%, pero no un 12%. Debe ser de un 15% en adelante, que se pacte, mínimo. Y tomemos la discusión del código, también retomémoslas, y luego, concomitantemente con el código, vamos a diseñar una política nacional de salario que nos evite esta situación y que si hay que clasificar las empresas para definir los salarios en función del tamaño que está hecho, porque se haga, porque también, y yo decía esta mañana, que sobre la base de la igualdad se genera mucha injusticia y inequidad. Eso es lo que pasa en la República Dominicana. Aquí hay un principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley, todos debemos tributar, pero no tributa a la gente en función de su capacidad. Entre comillas. Bueno, es lo que te digo. Porque recuérdate el famoso impuesto que le iban a poner a las placas, el 1% del valor del vehículo. Yo estoy de acuerdo. El que compra un vehículo de 3 millones de pesos, que pague su 1%. Que pague, porque usted tiene para... Usted tiene. Yo te pongo un ejemplo sencillo. Se supone que un sistema tributario, que es una materia que está pendiente en República Dominicana, no tiene que ser igualitario, sino equitativo, que son dos cosas diferentes. Porque el que más tiene, que más aporte. Fíjate cómo la política de exenciones fiscales, ¿a quiénes favorecen? A los ricos, a los que más tienen. Al pobre no le exonera nada. Tú te encuentras. Porque ni siquiera el bono GAN ni el bono LUE está exonerado, es una carga del Estado. De promover las inversiones, tú encuentras un proyecto turístico cualquiera que la primera compra de un solar que cuesta $1 millón o una villa que se puede comprar en 4, 5, 10 millones de dólares, no le paga al Estado un centavo de impuesto de transferencia de esa propiedad inmobiliaria. Sin embargo, las personas, clase media o no clase media, que con sus ahorros, que además están grabados, logran comprar un solar de $1 millón para su única vivienda, están grabadas con el 3%. Pero aparte de eso, esos proyectos tampoco pagan el impuesto a la propiedad, el antiguo IBSS, que hoy es el IPI, tampoco lo pagan. Y no es que yo me oponga a que se den facilidades que promuevan la inversión, pero eso tiene que tener un criterio, porque también cuando hacemos una correlación de la cantidad de recursos que el Estado deja de percibir, producto de las exenciones, con relación a la generación de empleo, es insignificante. El Estado, en los últimos años,
deja de percibir entre todas las exenciones que otorga alrededor de 120.000 o 140.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto empleo se crea en la República Dominicana con eso? No, ¿y ¿Cuántos? ¿Y cuántos son de calidad? ¿Cuántos hospitales tú abasteces de medicamentos? Pero bien, vamos a hablar del empleo. Sí. Del empleo, O que se creación, supone que o creación. un empleo te dinamiza la economía porque más personas están en capacidad de resolver sus problemas, mínimo, medianamente. O prestar ese dinero a las pymes, a las pequeñas industrias que se están fortaleciendo en los barrios, que están creciendo, a aquel que tiene una pequeña zapatería. O sencillamente tener control sobre estas exenciones, porque no es que son malas, es que al final el objetivo que persiguen, que es la generación de empleo, yo digo, no se consigue. Y lo que pasa en el caso de las sucesiones, de una persona que tiene una tierra, un inmueble, esa persona ya es vieja, fallece, muere, se lo deja el hijo ¿qué pasa? El hijo nunca estudió, no fue a la universidad, no hace nada, y él quiere venderla, pero no tiene el dinero. Tiene que hacer su determinación de heredero, luego que la haga, la vende. Y paga el impuesto. Y paga el impuesto, la tasa que le corresponda, en función de la escala. Eso no falla. No hay problema. No hay problema. Si te tarda mucho, la DGI tiene su capacidad reglamentaria y tiene potestad para rebajarte las moras y los intereses. Tiene esa facultad. Pero el tema es que necesitamos enrumbar el país, no sobre el sendero de la igualdad, porque digo, la igualdad en República Dominicana genera inequidad e injusticia. Y de hecho, el propio análisis que se hace del permanente crecimiento económico es un reflejo de esa inequidad social que existe en el país. Hay que trabajar por una sociedad más equitativa. No más justa. Y mucho más solidaria. No más justa, sino más equitativa y solidaria. Porque hemos visto que el principio de igualdad justicia. No, debe ser justa. Se supone que lo equitativo tiene que traducirse en justicia. Lo que no se traduce en justicia es la igualdad. Parece contradictorio, pero la práctica no lo es. Son conceptos diferentes, totalmente. Parecidos pero no iguales. Así es. Eso con relación al salario. Fíjate, y bueno, no hay forma de que uno no tenga que referirse al tema de la reelección, aunque ahorita tenemos un invitado que va a profundizar y va a abundar sobre el tema. Tiene toda la facultad y capacidad, porque fue de lo primero que habló del tema. Además, si no fue el primero, no fue el quinto. Sí. No fue el quinto. Entonces, pero el senador por Monseñor Noel, por Bonao, Félix Nova, le respondió al cardenal Nicolás de Jesús López y Rodríguez, en el sentido de que la opinión del cardenal no es la opinión de la iglesia, que él es católico, primero, y que conoce varios obispos y sacerdotes. Y a él no lo consultaron. Claro, que conoce varios obispos y sacerdotes que están de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina, porque aunque algunos hablamos del concepto reelección para la discusión, no nos referimos necesariamente a que se reelija el presidente actual. Es que el problema de la reelección no es Danilo Medina. Sí. No, óyeme, el problema, el concepto de reelección, todo el mundo está de acuerdo. Es para Danilo Medina que no estén de acuerdo. Por lo que te digo, entonces. Pero reelección todo el mundo está de acuerdo. Lo que estamos planteando es si el presidente se reelige o no. Exacto. Porque si no fuera así. El problema es Danilo Medina, no la reelección. Si no fuera así. ¿Tú te imaginas que el Partido Reformista designe una comisión para estudiar el proyecto? No, yo simplemente designan una comisión. ¿Para qué? Porque entienden que hay que consultar a los diferentes sectores antes de reformularla. La comisión le dieron mandato para que estudie el proyecto. Perfecto, lo está estudiando. Pura y simplemente. ¿Qué le van a estudiar? Ayer hice una rueda de prensa donde le piden al Congreso, a las personas que están encabezadas de modificarla o de someterla, que simplemente toquen las puertas a todos los sectores de la nación. Y hay tiempo para hacerlo, Junior. ¿Pero están de acuerdo o no? Óyeme, el presidente del partido lo ha dicho muchas veces. ¿Qué ha dicho? Que él no se va a inmiscuir en eso. El día que se toque y vaya al Congreso, ellos tomarán la decisión. Pero ellos no van a opinar. No van a opinar al respecto. Fíjate que ningún diputado reformista ha opinado. Lo que está diciendo simplemente es que se abre el abanico y que se toquen los diferentes sectores importantes de la sociedad y que estos participen, o por lo menos
que lo consulten. Ya. Por lo menos llámame y dime, mira, vamos a reformar la Constitución, sí, estoy de acuerdo contigo, pero me llamaste por lo menos, pediste mi permiso, o por Pero lo ¿qué menos mi plantea? Yo estoy de acuerdo anuencia. con eso, porque yo, si tú has observado, yo he estado planteando con insistencia la necesidad del referéndum, no como un obstáculo, sino como un ejercicio de control social y de participación de los ciudadanos, independientemente de que no es un mandato constitucional, Sí. que ahí radica una diferencia. Porque hay quienes lo plantean, primero como un obstáculo, no se puede hacer reforma porque no hay ley de referéndum. Segundo, Junior, lo ven, van a buscar un obstáculo siempre, van a buscar que la ley, que no es una ley orgánica, que es ¿cómo que se llama? Yo siempre me pierdo. una ley orgánica. Sí, pero el otro término, la contraparte de la posición, que es una ley natural, yo no, No, sé. no, que es una ley ordinaria, es una ley Que es especial. ordinaria, que es especial. orgánica. Esa ni siquiera es ordinaria, es especial. Otros van a decir, no, que hay que ir a un referéndum. Otros van a decir, no, que la Constitución de 1973 dice lo contrario. Van a apelar siempre a algo, Junior. Porque tú la vas a interpretar a tu manera. Perdónenme la comparación con la Biblia. Cada quien la interpreta a su manera, Junior. Te reitero, yo creo que se está perdiendo la oposición una gran oportunidad, creo yo, sobre todo, como en alguna ocasión planteé, debieron aprovechar la dobladez que hubo en el sistema judicial para hacer una combinación de la reforma por la reelección para que se modificaran algunos aspectos importantes de la Constitución, tendente inclusive a lograr en mediano plazo la modificación de la integración de las altas cortes, pero han preferido otras cosas, la pasividad, para que le pase la corriente por debajo de los pies y se lo lleve. ¿Por eso va a aprobar? Claro, hombre, que sí. Hombre. Entonces, Claro que sí. Yo creo que lo inteligente era eso, Todo sacarle esto algún pataleo, beneficio. todo esto es pataleo. Sacarle algún beneficio a esta situación, pero no para su partido, ni para ellos como personas, sino para la sociedad, hacer esa combinación. Pero lamentablemente ellos tienen sus muñecos y dicen en el campo que apareja su burro sabe para dónde va. Así es. Entonces ellos saben No lo que quieren, improvisando. saben para dónde van. Usted lo verá después lamentándose. Yo lo que espero que las heridas que se hicieron o que se están haciendo en este momento entre danilistas y leonelistas se curen y que no sean tan profundas, que no se mantengan a través del tiempo. Dime una cosa, ¿el que está a favor de la reelección necesariamente está a favor de Danilo Medina? No. ¿Y el que está a favor de la no reelección está a favor de Leonel Fernández? No necesariamente. Ya. No necesariamente. No necesariamente. No. Y cuando tú coincides con tu contrario, ¿tienes que revisarte? No. ¿No tienes que revisarte? ¿Podemos tener vamos a la puntos pausa, coincidentes? señores. Vamos a la pausa y continuamos en breve con Cerrando la Noche. De vuelta con Cerrando la Noche y ya en lo que queda de programa, que es bastante tiempo, vamos a tratar de aprovecharlo al máximo con el licenciado Elpidio Báez, quien es diputado al Congreso Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana y quien ya es parte, ¿verdad?, de la costumbre de Cerrando la Noche. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, diputado de la 3. Sí, a su total disposición. Qué bueno. Yo decía ahorita en un comentario al margen, lo que hacía la primera exposición, de que usted es la persona que no fue el número 5, fue de los primeros que habló de la posibilidad de la reelección del licenciado Danilo Medina, presidente actual de la República Dominicana, incluyendo en este programa, en una ocasión que hablábamos sobre el proyecto de reforma policial, salió el tema de la reelección. Ante la incredulidad de ustedes. Yo siempre tuve mis reservas, porque yo soy de lo que creo que el problema de la reelección no es de principio, es un problema de conveniencia y de coyuntura. Y yo he planteado además, licenciado, que el tema debe ser discutido y que debe salir de la frontera de los partidos políticos por las implicaciones que históricamente ha tenido la reelección en la República Dominicana. Nosotros salimos de un sistema de reelección, de no reelección absoluta, a un sistema
de reelección light y continua, que me parece que es un error desde el punto de vista de la organización de los partidos políticos, porque no posibilita la permanente renovación de los liderazgos políticos presidenciables. ¿Por qué? Porque estos líderes siempre pesa el pasado. Siempre pesa el pasado, pero además tienen la posibilidad de volver. No le los retira la muerte. No le va a dar paso al otro. Los retira la muerte sí. Y posiblemente la edad. En algunos casos ni la edad. Ni la edad. Porque recuerden que Balaguer fue permanentemente candidato presidencial. Sí. No solo cuando ya no veía, sino cuando le costaba respirar. En el 2000 fue el candidato, ¿verdad que sí? Sí, en el 2000. Pero vamos a dejar al licenciado Elpidio Báez que nos aborde con más profundidad el tema y después nos metemos en la situación interna que ha arrojado la aprobación de la posible modificación de la Constitución al interior del PLD. Mire, es bueno observar los cambios de la sociedad para entender por qué el pueblo hoy le está pidiendo al presidente Danilo Medina que se reelija, que modifique la Constitución, que va a votar por él para que continúe. ¿Por qué este cambio? Porque en América Latina la democracia se ha afianzado. Antes, la gente rechazaba los gobiernos del doctor Balaguer, porque rechazaba la manera como él se imponía y ganaba. Por vía de consecuencia, la gente asociaba la reelección a la imposición, a la truchimanería, a los engaños. Y por vía de consecuencia la gente entendía que era mejor el modelo del PRD, porque el PRD levantó la bandera de la no reelección indefinida, pero como una bandera política para arropar y liderear a la población que era contraria al Partido Reformista. Inconforme con ese partido. En ese momento. Entonces, la reelección estaba desacreditada por la tradición de 22 años de gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Primero, 12 años viniendo de la posguerra, en plena Guerra Fría, con todos los movimientos sociales, las persecuciones y una izquierda fuerte. MPD, PCD, 14 de junio y toda la tradición de izquierda. Llega el PRD, 2 periodos, 78, 82. Balaguer retorna en el 86, pero ya el país no es el mismo. Y fíjate que la reforma constitucional del 94 vino por la crisis política, luego del fraude al PLD en el 90 y luego del fraude al PRD y al doctor Peña Gómez en el 94. ¿Quién estaba a la cabeza del fraude? El doctor Joaquín Balaguer. Por vía de consecuencia, cuando Balaguer sale del escenario, entra Leonel Fernández, en América Latina se da una corriente de afianzamiento del modelo democrático. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar al día de hoy, donde se restablece la reelección en Bolivia, la reelección en Ecuador, la reelección en Venezuela, la reelección en Nicaragua, la reelección en Argentina. Es decir, hay un cambio de modelo cuando cae el muro de Berlín y entonces se elimina la Guerra Fría. Aunque estamos ante un nuevo modelo de Guerra Fría, que tiene su epicentro fundamentalmente en el Medio Oriente. Sin embargo, en la región de Latinoamérica, la reelección ya no está satanizada. Por vía de consecuencia, no se ve como un peligro, no se siente como una manipulación de los Estados Unidos para imponer gobiernos títeres en América Latina, ni gobiernos militares, de facturas militares, como los gobiernos dictatoriales del Cono Sur, con Stroessner,
y todos los gobiernos de la dictadura de Chile, de Pinochet, las dictaduras de Videla, las dictaduras de Argentina y llegando a la dictadura de Gómez en Venezuela, para solamente poner algunos ejemplos. Hay aires democráticos, de consolidación democrática en Latinoamérica. Por vía de consecuencia, estos gobiernos que apuntan hacia un nuevo tipo de socialismo inaugurado por Chávez, el socialismo del siglo XXI. Fíjate cómo estos gobiernos se han puesto al servicio de sus pueblos. Ahí es donde está la gran diferencia. El gobierno de Danilo Medina, ¿por qué tanta popularidad en tan poco tiempo? ¿Y por qué un gobierno, en lugar de desgastarse, lo que hace es revalorizarse en el sentimiento del pueblo? Porque tiene un estilo distinto y hay unos niveles de sinceridad que conecta con la población. Por eso Danilo hoy es el único gobernante dominicano que al encuestar a la población recibe no solo el reconocimiento a su gestión, sino que tú le preguntas a la población, ¿usted está de acuerdo con la reelección? Sí. Si los legisladores modifican la Constitución, ¿usted votaría por Danilo Medina para que continúe 4 años más luego de que se reforme la Constitución? La mayoría te dice que sí. O es mentira. O la Gallup está mintiendo. O está mintiendo la Penn & Schoen. O está mintiendo la Greenberg. O está mintiendo la encuesta del Centro Económico del Cibao. Todas las encuestas te dan con que la población está de acuerdo. Pero no solo hay que verlo esto conectado con la exitosa gestión de Danilo Medina, sino, como acabo de decir, hay un cambio geopolítico en la región, hasta el punto de que Obama le quitó a Cuba el embargo. Ya se está anunciando ferries para Cuba, porque Cuba está a 90 millas de Miami. Ya las tarjetas Visa, Mastercard, todas esas grandes empresas, equipos de pelota, ya están metidos en Cuba. Y nada más y nada menos que legisladores de los dos partidos que dominan en Estados Unidos, republicanos y demócratas, en comisiones conjuntas, mixtas, están liderando las negociaciones en Cuba. De modo que hay un cambio, son nuevos tiempos y por vía de consecuencia la reelección siguiendo el modelo norteamericano, porque hay un modelo brasileño. El modelo norteamericano es que el presidente de turno tiene una oportunidad para reelegirse. Una, si perdió no se puede presentar. Si ganó, entonces su mandato termina con 8 años de gestión. Y nunca más. Y nunca más. El modelo brasileño es que el mandatario permanece 2 periodos, deja uno de por medio y puede volver a presentarse. Ese es otro modelo. Y el modelo que tenemos actualmente es una alternancia. El gobernante de turno puede volver dejando un periodo de por medio. Y el otro modelo es, hay 2 modelos más. La no reelección para ninguna posición, que es el modelo mexicano. 5 años y nada más. Sí, y no hay reelección para nadie. Hace poco se aprobó, yo estuve en el Senado mexicano, aprobaron una ley para permitir la reelección solo de los legisladores. De los legisladores, solamente. Pero por más de 70 años en México, ni los concejales, que son los regidores, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni los senadores, ni los diputados, ni los presidentes pueden reelegirse. En ninguna posición. En ninguna posición. Absoluta. Ese es el modelo mexicano. Una vida política corta.
No, porque se van reciclando. El que es concejal ahora se presenta a diputado. El que es diputado se presenta a senador. Perfecto. El que es senador se presenta a presidente o se va a alcalde. Entonces, se mantienen en el sistema reciclándose, pero la experiencia legislativa es un recomenzar. Es corta. Es corta. Y el legislador, el poder político descansa en el Congreso, descansa en el Parlamento, que es donde se acumula toda la experiencia política. Por eso en Estados Unidos la mayoría de los presidentes salen del Senado. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ahí es que se cuaja, se consolida toda esa experiencia política, del manejo político, de la negociación política, de la tradición política, de la cultura política. Diputado, usted dijo Tú la algo ahorita. encuentras en el parlamento de cada país. Usted dijo algo ahorita, diputado, y no quería interrumpirle, pero ahora me atrevo a interrumpirle. Sí. Usted habló de que si se le consulta a cualquier persona en la calle, a cualquier dominicano, sobre la reelección del presidente Danilo Medina, el 90% diría que sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ir a un referéndum? ¿Por qué no consultarle a todo el pueblo en una, como hizo Chávez una vez, que fue una consulta popular, para legitimizar mucho más esto y que no sea solo el Congreso de la República quien tenga la facultad de decir si el presidente Danilo Medina va o no a una reelección? Sabemos que el Congreso tiene la facultad, pero ¿por qué no legitimizarlo y decir que el pueblo, bueno, pues vamos a abrir una consulta, que el pueblo opine? Yo estoy de acuerdo con la consulta popular, pero la Constitución no obliga a ello. Si Danilo Medina tiene mayoría en el comité político, comprobado, ya se votó, tiene mayoría en el comité central, comprobado, ya se votó, tiene mayoría en el PLD, tiene mayoría en la población. Si hacen un referendo, ¿qué va a pasar? Va a ganar. Ahí no hay miedo, no hay riesgo. Ahora, la Constitución prescribe la obligatoriedad de un referéndum aprobatorio para modificar la Constitución. No lo prescribe. Por vía de consecuencia, si no es obligatorio, ¿por qué entonces embarcar a la Junta Central Electoral? Porque primero hay que aprobar la ley. Claro. No tenemos la ley de referendo. Y segundo, ¿qué inversión hay que hacer? ¿Y qué tiempo se requiere para hacer esa consulta? ¿Con qué tiempo de anticipación la Junta organiza un proceso electoral? Un referéndum es como si fueran unas elecciones nacionales. Es decir, hay todo un aparataje que hay que montar y hay unos recursos bastante abultados que también hay que buscar. Y entonces esto lleva tiempo. Esto no se organiza en 2 semanas, en 3 semanas. Incluso unas primarias internas en un partido no se organizan en 3 semanas. En un partido político lleva meses organizar. En un partido político. Imagínate organizar un referéndum con 6 millones de electores. Y nosotros sabemos que Danilo gana de calle. Ojalá y fuera, porque esas serían unas elecciones anticipadas. O sea, ahí no hay problema. Pero desarmaría a Leonel y ya, no tendría justificación de seguir insistiendo. No, porque el problema es otro. Yo más que ver el problema no es el referéndum. Yo más que ver el asunto como que desarman a Ese Leonel. no es el problema. Esa es otra parte que vamos a discutir después, Sí. ¿verdad? Sí. Pero yo creo que, licenciado, diputado, yo no sé si el mejor argumento para oponerse al referéndum, que coincido con usted, no hay una obligación de convocarlo. Ahora, si el tema ha sido tan conflictivo históricamente, no hoy, porque sabemos que hoy hay posiciones por conveniencia, porque yo no estoy promoviendo la modificación, busco cualquier excusa y obstáculo para que no se dé. Yo me separo de todo eso. Y por suerte usted ha tenido la oportunidad de escuchar en ocasiones mi planteamiento. Me separo de todo eso. Digo, es saludable, no solo para Danilo Medina que ejerce el poder, sino para la democracia dominicana.
hacer esa consulta. Los recursos no, aquí se queman recursos en tantas cosas que a veces no tienen la importancia que se le puede asignar a un mecanismo. Eso es una especie de control social, que la gente se exprese. Y como usted ha dicho, yo no me cabe duda de que eso ocurre y el presidente va a salir favorecido. O el presidente no, la reforma. Claro. Entonces, a lo mejor el tiempo podemos discutirlo, pero los recursos no se puede escatimar recursos para ser eficiente en nuestra democracia. Sí, lo que sucede, Junior, es que vivimos en un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho obliga a que todo proceso sea legal, que esté amparado en la ley, que sea amparado en la Constitución. Y resulta que el referéndum no lo manda la Constitución. Pues no lo prohíbe tampoco. Y lo que no está prohibido está permitido. Es un principio de derecho también. Lo que sucede es que la Constitución establece cuáles materias son objeto de consulta a través del referéndum aprobatorio y a través del plebiscito. Por vía de consecuencia, como no obliga a ello, establece el mecanismo de la reforma de la Asamblea Revisora de la Constitución para modificar la Constitución. Ahora, ¿por qué se agarra el argumento del referéndum? Porque es una bandera de lucha que se suma a otros argumentos para cuestionar la reforma. Otro argumento es que es una ley orgánica. Eso no es ley orgánica. Hay 3 tipos de leyes. Artículo 111, artículo 112 y artículo 113. El 111 establece que las leyes son de orden público, número 1. Por vía de consecuencia, las partes no pueden entrar en convenciones para dejar de lado las leyes de orden público y de policía. Segundo, el artículo 112, leyes orgánicas. La naturaleza de las leyes orgánicas regulan derechos fundamentales, regulación de territorio, la estructura del Estado y otras materias. Y el 113 establece lo que son las leyes ordinarias. Una de las diferencias de las leyes ordinarias y las leyes orgánicas tiene que ver con el quórum para su aprobación. Y entonces, la reforma a la Constitución no entra como ley orgánica. La ley que declara la necesidad de convocar la reforma no entra como ley orgánica, sino como una ley ordinaria, porque lo que hace es convocar a la reforma, no modifica nada y establece los temas que debe Tampoco regula ningún derecho. ¿Cómo? Tampoco regula ningún derecho. No, ni establece procedimiento tampoco, porque el procedimiento para modificar la Constitución lo establece la propia Constitución, no lo establece una ley. Con la venia del licenciado Elpidio Báez, vamos a hacer una pausa y luego continuamos con esta interesante conversación. Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación. Yo decía que una de las virtudes que tiene este enfrentamiento que ha generado la posible reforma constitucional es que vamos a salir todos expertos en derecho constitucional, sí. o por lo menos Con que vamos a con nociones básicas. Vamos a conocer nociones y conceptos básicos de derecho constitucional y de procedimiento constitucional. Es lo positivo que yo le veo a todo esto. Sí, justamente toda esta discusión sobre constitucionalidad se ha fortalecido después de la reforma de la Constitución del 2010, porque allí se creó el Tribunal Constitucional. Como ya tenemos un Tribunal Constitucional, entonces todos los amantes del derecho se han dedicado a entender, a estudiar
desde otra óptica el derecho constitucional, porque antes el derecho constitucional era una materia poco relevante en las universidades. Y los que estudiamos derecho lo sabemos. O sea, iba un profesor, hablaba del libro de Amiama, daba 2 o 3 cosas, pero ahora resulta que no solo tenemos Eso pasa igual que un el derecho tribunal, comercial. no solo tenemos un tribunal constitucional, sino una ley orgánica de los procedimientos constitucionales. Y entonces esto nos ha metido, y el tribunal con toda su actividad, sus seminarios, invitando a gurús internacionales, ha colocado sobre la mesa todo este debate del derecho constitucional. Y una de las materias tiene que ver justamente con todo esto, con la propia Constitución, con la modificación de la Constitución. Y el propio debate y la consulta de la Constitución también hizo popular, hizo relevante el tema del derecho constitucional. Para no correr el riesgo de que cada 10 años o cada 4 años a un presidente, porque tenga niveles de popularidad impresionantes, reales, ficticios, transitorios o permanentes, se le ocurre la brillante idea de estar modificando la Constitución para luego entonces restablecer, en vez de 2 periodos consecutivos y nunca más, dejarla indefinidamente. Yo he estado propugnando porque planteemos un candado, por el término técnico jurídico, es una cláusula petra en la Constitución. ¿Qué tenemos? Yo he dicho, el artículo 68 establece que ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que será siempre civil, democrático y representativo. Me gustaría que sea participativo, pero no es lo que yo quiero. Es lo que dice la Constitución. ¿Qué posibilidad hay de que, producto de ese consenso que yo creo que debe haber, pudiéramos, para garantizar la estabilidad institucional, yo digo la estabilidad del propio sistema de partido político, que está muy afectado, de que nos pongamos de acuerdo y le pongamos un candado de seguridad y botemos las llaves para que no nos pasemos la vida entera en esto? Mira, Junior, esa es una ilusión. Porque, ¿qué son las leyes? La expresión de una sociedad. Lo que hoy es verde, mañana no tiene que serlo. Mañana puede ser maduro, amarillo, puede tener otras tonalidades. Entonces, la Constitución no es más que el reflejo de su sociedad. Las leyes son vivas, son entes vivos que recogen los cambios de la propia sociedad. Pero tampoco hay que tenerle miedo a eso. Porque tú no puedes pretender que un marco normativo que expresa y refleja los cambios y las coyunturas sociales, tú no puedes tenerlo como una piedra, como algo muerto. Eso es un error. La Constitución de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta este momento, ¿tú sabes cuántas veces ha sido modificada? 34 veces. Entonces yo no me preocupo por eso. Yo lo que entiendo es que cuando las sociedades deciden hacer un cambio y ese cambio se puede expresar en ley, por ejemplo, ¿qué te digo? Hay leyes hasta hace poco que fueron derogadas que expresaban las multas en centavos, 25 centavos, 10 centavos. Eso refleja la sociedad del siglo XXI. No lo refleja. Entonces yo lo que pienso es que los consensos y las fuerzas sociales se expresan en su legislación. Nosotros llegamos a tener el sistema de enmiendas en la Constitución Dominicana en los años 30. Bueno, y el voto por delegación, los colegios electorales, lo tuvimos. Pero cuando nació la sociedad dominicana y la nueva Constitución, quienes tenían derecho a votar eran los propietarios. Voto censitario. Eran los propietarios. Si tú no tenías tierra, tú no votabas.
si tú no eras de un apellido importante, No votaba. no votaba. La mujer no votaba, por ejemplo. Pero esa es una limitación de un derecho fundamental. Sí, pero lo que te estoy diciendo es que la Constitución van incorporando todas las visiones de su tiempo. Tú no me puedes pedir a mí que la Constitución del siglo XXI refleje la visión del siglo XIX, Entonces, bajo ninguna circunstancia. ¿Usted cree que deberíamos entonces modificar el articulado que veta que pueda haber alguna iniciativa legislativa de cara a modificar la forma de gobierno de la República Dominicana? Mira, hasta ahora, ¿cuándo se modifica la forma de gobierno de un país? Cuando hay una revolución radical. Y eso no... Bueno, hay una ruptura con la Sí, estructura fundamental. cuando hay una ruptura en la sociedad, Claro. eso se refleja en la Constitución. Te cambian la Constitución por completo. Seguro. Y tú no puedes evitarlo porque es la expresión Pero como de la ahora, sociedad, de las fuerzas sociales que decidieron producir un cambio radical. muy bien. Y eso tú no lo puedes evitar. Eso es incontrolable, es impredecible. Te convocan una pero- constituyente y la constituyente te cambia radicalmente la Constitución. Y eso no lo puedes evitar. Pero ¿en qué perjudicaría el ejercicio del derecho y el fortalecimiento institucional dar una discusión al respecto? No, No perjudicaría a nadie. en lo absoluto. Entonces, ¿por qué no proponerlo? No se ha sido tan conflictivo. Y lo que no queremos es tampoco que en nombre de que las sociedades pueden evolucionar, que estemos promoviendo los mesías y los caudillos nuevamente, porque eso puede generar. Porque a lo mejor, diputado, Lo que mañana ustedes cesan en sus funciones. Lo que pasa es que tú Viene estás otro poniendo, gobierno. Lo que pasa es que en tu análisis tú estás poniendo la carreta delante de los mulos. No. Porque resulta que la Constitución es la expresión de los cambios. Claro. La Constitución no promueve ni la división, ni la debilidad institucional, ni el caudillismo, ni las dictaduras. Antes, al contrario. Sí, puede Bosch incentivarlo. decía en La Mañosa, le hace La Mañosa para que usted vea cómo concluye Juan Bosch en La Mañosa. Bosch decía, a mi mula le pude quitar la maña, pero a los hombres no. Muy bien. Don Elpidio, vamos a una pregunta. Me parece que Vamos a una discutir el pregunta. tema. Vamos a una Este tema hay pregunta, que don discutirlo. Elpidio, Sí. que es la pregunta que Porque los cuando, amigos televidentes... cuando se dejan los abanicos abiertos, entonces las mañas persisten y crecen. Vamos a una, Ese es el problema. vamos a una Sí. pregunta, don Elpidio, que es la pregunta que imagino que muchos de los amigos televidentes quisieran escuchar en un momento donde se debate una lucha interna en el PLD y donde hemos visto otros espejos, hemos visto el espejo del Partido Reformista que se ha dividido por la lucha de intereses de líderes, hemos visto la división, el PRD, por la lucha de intereses de líderes. En este momento, ¿cree usted que el PLD no se va a dividir por esta lucha entre Leonel Fernández y Danilo Medina? El Partido de la Liberación Dominicana no se va a dividir. Afortunadamente, y a diferencia de los demás partidos, el PLD tiene un liderazgo colegiado, maduro, porque recuerde que el PLD nació como un partido de organismos, un partido con métodos, un partido con reglas. Los que se salen de las reglas se nota. Por eso el PLD ha expulsado senadores, ha expulsado diputados, ha expulsado dirigentes del comité político, ha expulsado dirigentes del comité central, ha expulsado presidente, miembros y demás, tradicionalmente. Es decir, en el PLD se han dado desprendimientos, pero la institucionalidad fuerte del PLD ha conservado la organización. Tanto Leonel Fernández, con un liderazgo fuerte, como Danilo Medina, con otro liderazgo fuerte, necesariamente tienen que ponerse de acuerdo, porque todos los líderes que se marchan de sus partidos terminan solo, se van disminuyendo y la gente termina siguiendo la organización. Eso es lo que ha pasado tradicionalmente, aunque con el PRD y el PRM se ha dado otra situación.
Pero en el Partido de la Liberación Dominicana, en este momento, yo no veo que pueda producirse una división. No la veo. Y si se produce, está destinada al fracaso, porque el PLD está en el gobierno, el PLD tiene muy buena aceptación de la población y quienes pueden amenazar con dividir el partido es la minoría y no la mayoría. ¿Por qué la minoría? ¿Cuál fue la votación en el comité político a favor de la reelección? 23-12, 23-12. Se parece poco los resultados de la convención del PRD, es 70-30. ¿Qué pasó en el documento que firmaron los miembros del comité central? ¿Cuánto le están firmando? ¿Cómo está la situación en la sociedad? A favor de la permanencia de Danilo Medina en la dirección del Estado. Es decir, hay una resistencia de un sector minoritario, pero importante en el partido, pero no hay amenaza de división. No la hay en este momento. ¿Se va a aprobar la ley de reforma y la reforma constitucional? Sí, pasa. Usted verá en los próximos días, ya se presentó, el tercio de los legisladores presentaron la iniciativa. Bueno, sobrepasó. En el Senado, ya la presentaron. Ya se conformó la comisión de 9 miembros, 9 senadores de ambos sectores. En los próximos días se va a presentar, se va a aprobar porque ya están los votos en el Senado y luego va a pasar a la Cámara de Diputados donde también se va a aprobar. Don Elpidio, ¿cuánto le costará esta modificación, esta reforma constitucional al pueblo dominicano? ¿Cuánto le va a costar? ¿En qué sentido? En el sistema monetario, en el término monetario, ¿cuánto le va a costar? Pero es que los diputados y los senadores están ahí. Esto no conlleva ningún tipo de gasto adicional. Yo no veo. Yo hago la pregunta porque yo escucho muchas personas en la calle diciendo que habría que comprar algunos votos que faltarían. Lo que pasa es que hay una campaña en ese sentido. Así como se está hablando de que es necesario el referéndum, así como se está diciendo que la ley es orgánica, así como se está diciendo que en el comité político no se debió votar, sino que debió ser por consenso. No hay mayor consenso que cuando tú vas a las urnas. Cuando se expresan las urnas, ese es el consenso. Y entonces se está atacando la reforma desde el punto de vista ético y moral. ¿Por qué no se habló de dinero cuando se reformó la Constitución en el 2010? Porque fue un pacto político. Entonces, para esta reforma no puede haber pacto político, sino compra de legisladores. Pero en el 2002 como si tuviéramos un mercado. Ocurrió la compra. Ocurrió la compra y hubo consecuencias. Quieren comparar este proceso con aquel proceso, pero este es un proceso deseado, aquel fue un proceso impuesto. Un gobierno impopular que quería permanecer el presidente quería permanecer dirigiendo los destinos de la nación y la población lo rechazó. Se impuso, pero fue rechazado. Fue castigado. Lamentablemente no tenemos tiempo para ver. Excelente si cátedra de Constitución. Interpretar qué quiere la parte minoritaria que no está a favor de la modificación a la Constitución. No tenemos tiempo para saber qué es lo que persiguen y qué quieren. Lo que pasa es que tienen su candidato. Aparte del candidato, porque eso es claro, ¿eh? Esa parte está clara, no hay oscuridad, es lo otro. Gracias al licenciado Elpidio Báez, diputado al Congreso Nacional en representación del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los principales abanderados del proyecto reeleccionista del licenciado Danilo Medina. Como siempre, las puertas están abiertas para acá, para discutir este y otros temas de interés nacional. Con mucho gusto, yo estoy a su disposición. Gracias, don Elpidio.